Bienvenidos, estamos en nuestra segunda edición de Estudiemos Juntos Responde, donde estamos tratando de contestar la mayoría de sus preguntas después del repaso de la lección de la semana anterior, para abundar un poco más por cosas que tal vez en el tiempo no nos alcanza cuando estamos discutiendo en el repaso de la lección. Así que estamos acá hoy como siempre en la lección también, estamos con Samuel y con Joel. Y tenemos varias preguntas hoy que ustedes nos dejaron y vamos a comenzar con la primera. Aide Bonafine nos pregunta, ¿qué es el fanatismo? ¿Y será correcto ser un fanático de Jesús? Y bueno, yo estaba chequeando justo ahora la definición de fanatismo en el diccionario y dice que el fanatismo es un apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas. Y ya con la definición, ya sabemos que el fanatismo desmedido es extremo y todos los extremos son malos. Es desmedido. Aparte de que dice aquí que es un apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias. ¿Será que nosotros tenemos que defender nuestras creencias? No, las creencias se defienden por sí mismas. Cuando las tenemos que defender no se sostienen. Exactamente. O sea, creemos que no se sostienen por sí mismas y necesitamos entonces la fuerza. Y por eso entonces en el fanatismo se puede ver mucha violencia, mucha fuerza, mucha agresividad, mucha coerción, porque realmente el fanatismo a este nivel, esto es cuando tú no tienes ya argumento, ¿viste? Y es más, el fanatismo históricamente ha sido una de las herramientas de Satanás para diluir los movimientos de Dios. O sea, siempre que surge algo verdadero, cuando Satanás no lo puede apagar a eso, hace surgir fanatismo con respecto a eso. El fanatismo es como una obsesión. Entonces la pregunta es, ¿podemos encontrar a alguien fanático con respecto a Jesús? A Jesús. Y tenemos a Pedro. Claro. Pedro, por ejemplo, cuando saca la espada para defender a Jesús, estaba teniendo una actitud fanática. Para defender a Jesús. Oye, y Pedro mismo no es el que dice que tenemos que estar listos para defender nuestra fe. Correcto. Una cosa es para defender, él lo que está diciendo es que nosotros cuando nos preguntan, tenemos que saber qué es lo que creemos, por qué lo creemos. No podemos estar diluidos tampoco. Pero eso no quiere decir que yo tengo que atacar a otro que piensa diferente. El fanatismo es una obsesión que me lleva a no reflejar la imagen de Cristo en mi testimonio. Pero la defensa no es ataque, se supone. La palabra misma defensa es para proteger, ¿verdad? Y claro, tú te defendes de un ataque, claro. Te están atacando, entonces vos te defendés diciendo no es así, por esto, yo pienso de esta manera. Entonces, si tú atacas, no estás defendiendo. ¿Cómo? Si tú atacas, estás en ofensiva, no en defensa. Correcto. Y Dios no nos llamó a atacar. Exacto. No sé. Bueno, las puertas del Hades, lo único que imagino, pues él dice las puertas de él no podrán, yo creo que la manera de atacar de Dios es diferente, los métodos de atacar de Dios son diferentes a nuestros métodos. Por ejemplo, ¿Dios utiliza la fuerza? Decimos que no, pero sí, Dios utiliza una fuerza, que es la fuerza del amor. Entonces, sí, hay una fuerza de Dios, pero no es la misma fuerza que utilizamos los seres humanos. Y hay una manera de defenderse de Dios que no es la misma manera que se defienden los seres humanos. Hay una manera de atacar de Dios que no es la misma manera de atacar de los seres humanos. Ahora, de acuerdo a la definición, apasionamiento y tenacidad, ¿debemos ser apasionados por Jesús? Yo pienso que sí. Y no sé, a veces yo pienso que muchas veces es lo que esas palabras significan para nosotros. Es que exactamente. Porque, por ejemplo, un punto que tú trajiste ahorita también, de que, por ejemplo, yo soy fanático Joel es fanático de Messi. Pero por decir fanático de Messi, no es que es una tenacidad y desmedida, ¿viste? Para defender. Aunque sí muchas veces defiende a Messi en situaciones. Yo a fanatismo le veo una connotación siempre mala. O sea, no le veo una connotación nueva. Sí. O sea, yo, por ejemplo, sí soy admirador de Messi. Y con esto no me estoy poniendo como ejemplo. Creo que no soy fanático. Fanático para mí sería cuando alguien, por seguir a Messi, deja de lado a Dios. Claro. Ahí soy un fanático. Y justo por eso te lo digo, porque, por ejemplo, para mi mente, cuando yo digo, yo soy fanático de Michael Jordan, pero no es que soy desmedido. Pero eso es admirador. Claro, y eso es a lo que voy. Nosotros usamos palabras hoy que tal vez no significan lo que realmente significan, pero le damos esa connotación. Porque también hay gente que te mira y te dice, tú eres un fanático, y lo usan como un insulto, y realmente tú no eres un fanático. Entonces hay que ver qué es realmente lo que es fanático. Lo que pasa es que cada uno le da la connotación a la palabra de lo que lo que está en su mente, de la intención que tiene. O sea, siempre cuando estemos con Cristo va a haber gente que nos acuse de fanáticos y va
va a haber gente que nos acuse de liberales. O sea, es una ley esa. Porque cada uno quiere mandarte, o sea, las personas que no están con Cristo son excluyentes y quieren siempre poner a la gente en bolsas para poder atacar. Pero fanatismo, acá estamos hablando y la pregunta creo que tiene que ver con una connotación negativa. O sea, obsesivo por Cristo, creo que la obsesión no es de... No, tampoco. No es, eso es un extremo. De estar con Cristo en la boca todo el tiempo, Dios te bendiga. No, la vida, los cristianos somos normales, o sea, vivimos en este mundo. Jesús pidió que los discípulos... o sea, no los quites del mundo, pero apártalos del mal, dijo Jesús. O sea, tenemos que ser dentro de lo que no viola principios, tenemos que ser normales como todos. No tenemos por qué distinguirnos y meternos en un monasterio para mostrar que somos más santos ni nada por el estilo. Es que yo pienso que tenemos que distinguirnos. Sí. Pero ¿cómo? El amor. Porque es que tú puedes estar obsesionado con Jesús porque estás hablando, pero es que eso no es. Si realmente tu corazón está alineado y tú estás apasionado, obsesionado, lo que sea, se va a demostrar en tu acción. ¿En qué acción? En cuanto tú amas. Si amas a tus enemigos. O sea, ser perfecto significa eso, amar a tus enemigos, hacerle bien al que te hace daño. Todo es, así es que se manifiesta eso. Y por eso, de nuevo, tal vez no somos fanáticos de Jesús, pero sí somos seguidores de Jesús. Por ejemplo, cuando yo digo yo soy fanático de Michael Jordan, es que yo sigo a Michael Jordan. Quiero ver todos sus juegos. Pero tiene límites también. Porque van a haber cosas que, por ejemplo, si tú ves de repente que él está envuelto en algo y tú vas a decir, bueno, hasta ahí llego. Exacto. Claro, pero por ejemplo, tenés que venir a predicar y juega Michael Jordan y tú vas a decir, no, me voy a quedar a ver a Michael Jordan. O sea, eso obsesión. Es un fanatismo negativo. O sea, y por eso, como usamos las palabras, pues yo sé que hay mucha gente que tal vez y esta es una de las preguntas que yo creo que Aide, no sé si fuiste tú que la dijiste ahí, de que hay personas que los tiran, tú eres fanático de Forest City, o tú eres fanático de Sammy o de Joel Barrio. Y la gente tal vez no lo dice, o tal vez sí lo dicen con la intención de decirle, tú eres un extremo seguidor, pero, y no sé, extremo seguidor. Es que a veces tenemos gente obsesiva. Ayer hablábamos en otro programa con Denar. O sea, yo por ejemplo llegaba a una iglesia y venía una pareja que pastor, nosotros lo vamos a defender, y siempre estaba el padlac y me traían la comida y estaban siempre alrededor mío, hasta el día que no seguí la agenda de ellos. Y el día que no seguí la agenda de ellos se transformaron en mis enemigos más grandes. O sea, entonces toda persona obsesiva está desequilibrada. O sea, y Satanás utiliza incluso personas obsesivas para que nos sigan. O sea, para que después nos perjudique eso, perjudica el testimonio y todo eso. Nadie necesita fanáticos. Nadie. Si estamos buscando fanáticos, estamos mal, estamos totalmente fuera del reino. O sea, necesitamos todos, sí, podemos admirarnos, podemos estar agradecidos a una persona, podemos apoyarnos los unos a los... Podemos tener una admiración por alguien que realmente hace una diferencia en nuestra vida, pero eso no quiere decir que le debemos pleitesía ni que la persona está por sobre Dios, ¿no? Ahí cometemos un grave error. Yo creo que la admiración se puede transformar en fanatismo cuando nos vamos a un extremo. Y yo creo que ya... Bueno, ¿algo más que quieren decir? No, vamos a otra. Mariano Cabrejas nos dice, me gustaría saber qué opinión tienen respecto a este relato del paralítico de Bethesda. ¿Es posible que Dios enviase una vez al año un ángel a remover las aguas? Y bueno, eso lo estudiamos. Sí, eso era una superstición. Era una superstición que tenían. Y eso fue añadido, eso no está en todos los manuscritos. En los manuscritos más antiguos no está eso. O sea, y se cree que fue añadido. Y por eso era una creencia que tenían. Ahora, pregunto yo, y obviamente no tengo la respuesta, pero si fue algo que surgió, ¿sería que alguien realmente un día se sanó por brincar en el agua y vio el agua moverse y estaba enfermo, se tiró y se sanó, y de ahí surgió la leyenda? ¿O no? Pero puede ser que esa sanidad no haya sido ni algo real, a veces puede ser... Porque la pregunta es si es posible que Dios envíe un ángel una vez al año. No creo que es la manera de operar de Dios, pero sí puedo pensar que puede ser una estrategia de Satanás para engañar a la gente, pensando que Dios es así y manda, una superstición. Pero no, por lo menos yo no pienso que Dios opera de esa manera. Pedro Sandoval nos pregunta, Jesús aparentemente tomó vino o jugo de uva. No me refiero a si era fermentado o no, ese no es el motivo. Él declara que no beberá más del jugo de la vida hasta que lo haga en el cielo con nosotros. Pero según entiendo, Jesús era nazareo y como tal no podía beber vino, jugo de uva fresco, no podía comer uva, ni la cáscara, ni la semilla, según número 6.3. ¿Qué es lo que pasó allí? ¿Jesús dejó de ser nazareo en algún momento de su ministerio? ¿Tiene algún significado esto en torno a su misión de rescate de la humanidad?
Yo no encuentro ningún lugar de la Biblia donde diga que Jesús era nazareo. Sí que era nazareno en el sentido que era de Nazaret, pero no nazareo como Sansón, que era de... Sí, y posiblemente el que era nazareo era Juan el Bautista. Y por eso cuando viene la gente y dice, tú no eres como Juan el Bautista, y dice, ustedes me critican porque lo criticaban a Juan el Bautista porque no comía ni bebía. Y a mí me critican porque como y bebo. O sea, evidentemente eran dos situaciones diferentes, pero Jesús no era nazareo, era nazareno, era de Nazaret, pero no era nazareo. Buenísimo. Muy bien. Mario Torres, ¿es posible que esta lección no se centre en tipos de milagros? Si el que Jesús tomaba era jugo de uva, entonces se decía de él para ofender lo que era comilón y bebedor de jugo. No sé, no me cuadra. Como que si era bebedor de jugo de uva fresca, no lo hubieran dicho que era un comelón y bebedor. Comer no está mal. O sea, comer no está mal. Claro, pero cuando decían y bebedor, era bebedor de jugo. Lo que pasa es que cuando había fiestas, a Jesús se lo criticaba porque iba a fiestas. Y cuando había fiestas había comida y bebida. O sea, y era el jugo de uva era una de las... El oinos, que era hay una palabra solamente para vino en la Biblia que es oinos. Y no hay una excepción para jugo de uva. O sea, cuando dice oinos puede ser o jugo de uva o vino. En la mayoría de la literatura siempre es vino porque había muy poco jugo de uva porque era un proceso, mantener el jugo de uva sin que se fermente era un proceso difícil. Claro. Entonces, es más, posiblemente el jugo de uva era lo más caro que había y lo más valioso porque era lo más escaso. O sea, el vino era lo más común. Ahora lo más escaso es, digamos, podría ser el vino, aunque también es muy común ahora. Y el jugo de uva todavía sigue saliendo caro. No sé si sale más caro carísimo que el vino o no. Eso no sé. Pero cuando aparece vino en la Biblia, la mayoría de los casos es vino fermentado. Claro. O sea, porque siempre dice que alegra, que o sea, es vino fermentado, pero que no había otra manera de tomar jugo de uva. Era muy difícil para preservarlo. Muy bien, Julio Quintanilla nos pregunta, siempre aprendo, tengo una pregunta para ustedes, el creer de Juan 3:16, ¿es el mismo creer del versículo que dice que hasta los demonios creen? O sea, se refiere al versículo de Santiago. Yo encuentro en la Biblia que para ser salvos basta con creer, pero en mi iglesia cada vez que hablo de esto y profundizo, reacciona la mayoría diciendo que no basta con creer porque hasta los demonios creen. Y también dicen que creer significa accionar. Pero de acuerdo al encuentro del oficial que se encontró con Jesús, que fue el que vino con que Jesús estaba enfermo, yo no veo ninguna acción, aunque debo admitir que a veces como resultado de creer surge la acción. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, ¿creer de creer en Dios es el mismo creer de que los demonios creen? No es lo mismo. Es obvio que no es lo mismo. Ahora, hay un creer y hay otro creer que tiene que ver con confianza y relación. El creer salvífico tiene que ver con confianza más que con creer algo. O sea, por ejemplo, los demonios creen en la existencia de Dios, pero no confían en Dios. O sea, yo creo, por ejemplo, puedo creer que pasa alguien por la calle y me dice, ¿vos crees que ese hombre que pasa por la calle existe? Sí. Ahora, ¿confías para meterte en una casa solo con ese hombre que vos no sabés quién es o algo por el estilo? No. Entonces, hay dos tipos de creer. El creer de Dios es el creer que lleva a la confianza. El creer de los demonios es un creer sin entrega. Iba a chequear aquí. El creer de Dios es el creer a Dios, es el creer que le da un significado. Todo el mundo creía en la existencia de Jesús cuando se encontraba con él en Galilea. Ahora, ¿cuántos creían en el significado de la vida de Jesús? Muy pocos. Ahí es la diferencia. Y ahí está la diferencia. Estoy checando aquí el texto. Y a lo que tú chequeas eso, Santiago mismo lo habla, que la fe sin obra es muerta. Entonces siempre el creer, cuando realmente tú crees en Dios, se manifiesta. Claro, ahora la pregunta es, si yo tengo malas obras, ¿qué quiere decir? Que tú no estás creyendo. Claro, que no tengo verdadera fe. Entonces, yo no tengo que buscar hacer buenas obras. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Tener esa verdadera fe, que es el fruto de una relación. Hay personas que dicen, a mi fe tengo que agregarle obras. No. O sea, si tú no tienes obras es porque no tienes fe. Simplemente tienes que tener... Las obras te ayudan
a ver la fe. Es la manifestación de tu fe. Claro, es la manifestación. Y si no las tienes, no tienes que buscar añadir obras. Tienes que buscar la verdadera fe. Exactamente. La fe que no se ve, no es fe. Otra palabra para fe es confianza. Correcto. Y para yo poder confiar en alguien, tengo que conocer a esa persona. So, no puede haber fe sin conocer, yendo al punto que tú decías. Y por eso la fe de los demonios, aunque sí conocen quién es Dios, pero ya no creen, ya no confían en Dios. Justamente, por eso se rebelaron. No, su pecado fue creer la mentira de Satanás. Claro. Entonces ya no creen en el Dios que al avanzar en esa mentira, cada vez han tenido más desconfianza. Si, por ejemplo, vamos en los evangelios, va Jesús a una sinagoga y viene el endemoniado y dice, hablando del demonio, dice, vienes a destruirnos, le dice a Jesús. Salen los demoniados gadarenos y dice, vienes a destruirnos, déjanos en paz. ¿Dónde Jesús se levantó para destruir a los demonios? Ellos piensan que Dios quiere destruirle porque tiene el pecado, les ha tergiversado su imagen de Dios y entonces ellos temen a Dios, creen que Dios existe, pero creen que Dios los va a destruir. Eso es un punto. Nunca vemos que Dios destruya a un demonio. No, ni se levantó para... Es más, exacto, podría haber destruido a Satanás y no lo destruyó. Exacto. O sea, porque Dios no destruye. Es el pecado que nos destruye. Y el pecado está destruyendo a los demonios. Exacto. Muy bien. Próxima pregunta de Angelito, o Angelito, no sé cómo se diga tu nombre, perdóname. Y yo soy Angelito también. Dice, gracias por el repaso de hoy. Me surge una inquietud de Juan 1, que se titula Los primeros seguidores de Jesús. ¿Qué pasó con Natanael? Que cuando Mateo menciona a los 12 discípulos, no está el nombre de él. ¿En dónde? En Juan 1, dice él. Juan 1. Vamos a ver. Pero en Juan 1 no aparece, pero es que todavía no había 12 discípulos en Juan 1. No puede ser que estén nombrados los 12 discípulos. Pero está Natanael, no entiendo la pregunta. Sí. Dice, ¿qué pasó con Natanael? Que cuando Mateo menciona a los 12 discípulos no está el nombre. Mateo. ¿Y dónde está? ¿Mateo 1? No. ¿Mateo qué? No Mateo menciona. no dice. En el cuando menciona a los 12 discípulos. En el libro de Mateo. Vamos a ver. Obviamente está hablando cuando Jesús nombra a los 12, Mateo 10, 2 al 4. Vamos a ver. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés, el hermano de Pedro, Santiago y José Zebedeo, Juan, el hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, quien fue el que lo traicionó. ¿Y no es Natanael, no debe ser Lebeo? Pudiera ser. El Tadeo. Ah, Tadeo, sí. Por sobrenombre Tadeo. Eso es una buena pregunta. Buena pregunta. Bartolomé. Dice aquí que era Natanael. ¿A Bartolomé? Sí, en Hechos 1.13. Vamos a ver si dice Hechos 1.13 algo. Bartolomé. Perdonen que hay un silencio aquí. No, está bien. Por eso esto muestra que todos podemos investigar también, ¿no? Sí. No necesitan preguntarnos a nosotros. Claro. Estos son, dice, cuando llegaron subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Así que, según nos dice que Natanael es Bartolomé, porque siempre en las listas tiene que estar dentro de los 12. Claro. Entonces es uno de los que se nombran con otro nombre. Exacto. Ahora, después, obviamente, después tal vez pudieron investigar si el nombre de Bartolomé y Natanael tienen algún parecido, ¿viste? Porque a veces es nombre hebreo y nombre griego. Muy bien. Mariano Cabrejas nos hace otra pregunta y dice, cuando se recomienda no ser dados al vino, no se habla del mosto que no daña, sino del fermentado. Seguramente estamos sacando de su magnitud algo que todos conocemos que no debe ser tomado con exceso, pero que tampoco hemos de negar que su consumo era habitual. ¿Es así? Y bueno, creo que ya mencionamos que sin duda lo más común era el jugo de uva fermentado, o sea, vino. Lo menos común era el jugo de uva. La mayoría de la gente... En Timoteo, cuando dicen que no se ha dado al mucho vino, está hablando de vino fermentado, sin duda. Claro. Entonces, una de las grandes cosas que tenemos que entender es que la iglesia es una
la comunidad de creyentes es un lugar donde se aconseja a la gente, pero no se le rige la vida, no se le controla la vida. El gran problema es que las iglesias cristianas hemos pensado que el control es parte de la... Y sí, sin duda, vamos a hablar ahora de la iglesia, de la denominación adventista, llegamos a una conclusión de que el vino, como de alguna manera lo que hace el vino es reducir nuestra capacidad de decidir. Y nuestra capacidad de decidir es una de las cosas más grandes que Dios nos dio como seres humanos. Uh-huh. Entonces hemos decidido, como adventistas, abstenernos totalmente del vino. Ahora, eso no quiere decir que es una prohibición sí o sí, y que el que toma vino no está con Jesús. El que toma por ahí una copita de vino o algo no está con Jesús, porque no nos podemos meter en la vida de la gente. O sea, hay un consejo, creemos que es sabio abstenerse totalmente porque es peligroso el vino en el sentido de que alguien puede decir, yo voy a tomar socialmente, y después, como hemos visto muchos casos, cuando yo tuve la oportunidad de hacer misión en Detroit, en el downtown de Detroit, y vi tantas matrimonios arruinados por el vino, que realmente me di cuenta realmente lo que hace la industria del alcohol, como el cigarrillo también. O sea, no podemos decir que alguien que fuma es malo, pero que alguien que fuma se está destruyendo. Claro. O sea, entonces tenemos... La religión verdadera no es una cuestión de prohibiciones y no prohibiciones, sino que es una cuestión de vivir sabiamente y de hacer lo que más nos conviene, porque ahora nos amamos a nosotros mismos porque Dios nos ha dado valor en Jesús. Y entonces no vamos a hacer cosas que nos dañen. Pero eso de estar metiéndose que si tomaste el vino y no sos, y si tomás no sos, y si tenés una copita de vino en tu casa, ese no es, eso no es parte del cristianismo que nos enseñó Jesús. Uh-huh. Si bien posiblemente Jesús estaba en contra del vino, porque cuando le dieron vinagre a él en la cruz, que incluso se lo dieron como anestésico, no lo quiso probar para tener la mente clara en ese momento que estaba todo el universo en juego. Uh-huh. Entonces nosotros tampoco tomamos para poder seguir ejerciendo la libertad que hemos recibido en el Espíritu. No, y también más y más estudios están saliendo hoy mostrando los efectos daños del alcohol, ¿viste? Uh-huh. O sea, y de nuevo, no es que estamos diciendo que ahora, si Jesús transforma en vino, vamos a... La verdad es progresiva. En la Biblia también se permite, o sea, no es que se permite, tenemos casos de poligamia, y sin embargo nosotros nos abstenemos totalmente de la poligamia ahora. Uh-huh. Porque hemos visto las consecuencias y sabiamente decimos, no conviene. O sea, no vamos a recomendar a nadie la poligamia, no conviene. Uh-huh. Nos hace daño, causa daño en la gente. O sea, no es el modelo de Dios. Entonces, la verdad va siendo más progresiva y cada vez vamos siendo más sabios en vivir la vida. Es como todo, hay comidas que uno se come que no deberíamos de comernos. Uh-huh. Exacto. Y por ejemplo, el Dorito, tantas otras cosas que... Los refrescos. Exactamente. Sí. Exacto. Ahora, y para ya terminar, porque ya con esta pregunta terminamos, sin duda, estas preguntas son buenas y vale la pena estudiarlo, pero nunca perdamos de vista que lo más importante de las historias de Jesús no son estas cositas, si el vino de la boda era y si no era. ¿Qué más profundo de Dios y su revelación está en esa historia? Y esas son las cosas que yo creo que Dios quiere, que son las que realmente gastemos mucho tiempo y energía estudiando, y no diluirnos tal vez con cosas que son menos importantes para el reino. Así que nada, esas son todas las preguntas que tenemos. Gracias a ustedes también por enviarnos estas preguntas. Recuerden, si quiere que una de sus preguntas las traigamos acá a la mesa, tienen domingo y lunes de cada semana para escribirlas ahí en el chat de YouTube. En el chat de Estudiamos Juntos. No en el chat de Responde. Correcto. Aquí en este chat de este video no pongan ninguna pregunta porque no las vamos a contestar. Es las preguntas en el chat, en el video de la lección de Escuela Sabática de Estudiamos Juntos. ¿Quedó claro eso, no? Sí. Muy bien. Bueno, gracias. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.